Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema número 8, que corresponde al instrumental de acceso, tipos de trócares, puertos y accesorios. Para empezar vamos a dividir las fases del proceso laparoscópico para que sea más fácil. Como primer lugar tenemos que recordar la posición del paciente, el número 2, el puerto primario, el número 3, entrada de puerto secundario, número 4, alternativas portuarias y número 5, técnicas de salida. Para esto es necesario tener en cuenta la posición del paciente, aunque por primera intención antes de colocar el trocar no hay necesidad de colocar al paciente en la posición que uno define para luego en la cirugía. El paciente a la hora de introducir el primer puerto debe estar en posición de cúbito supino. No tiene que estar en Trendelenburg, ni invertida, ni normal para evitar complicaciones. ¿Qué es un trócar? Un trócar es un instrumento en forma de bolígrafo con dos elementos, una camisa y un punzón. Esta camisa nos sirve como un puerto de trabajo a la hora de introducir ya sea ópticas o instrumentos para continuar la cirugía. ¿Cómo se divide un trócar? Un trócar tiene dos partes. La primera parte es un punzón, otros le llaman obturador. Este obturador puede tener diferentes diámetros, puede tener diferentes puntas. Luego está compuesto por una segunda parte a la que le llamamos cánula, camisa o canal de trabajo. Esta cánula o canal de trabajo está compuesto por diferentes elementos, principalmente el tapón o empaque de hule, una válvula del trócar, un manubrio de la cánula y la cánula propiamente dicha. ¿Cómo se clasifican los trócares? Los trócares pueden clasificarse de diferente manera. Creo que una de las mejores clasificaciones es dependiendo del diámetro. Los trócares pueden ser de 2.5 milímetros, de 3.5 milímetros, de 5 milímetros, de 10 milímetros, de 12 milímetros y hasta de 15, 18 milímetros. Los más comunes en nuestro medio son el de 3.5 milímetros, el de 5 milímetros, el de 10 y 12 milímetros de diámetro. La clasificación de los trócares según la punta del punzón puede ser de punta roma, puede ser que no tiene cuchilla, puede ser de punta biselada, cortante, o puede ser de punta protegida. Según su reutilización, los trócares se dividen de dos maneras: los trócares reutilizables y los trócares descartables. Según su función, pueden tener diferente función. Por ejemplo, el primer trócar, que es el trócar de visualización, o puede ser que sirva para disecar un espacio, como el trócar que se utiliza en las hernias inguinales. Lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos la ubicación de los trócares. Regularmente el trócar umbilical. Este trócar umbilical es un trócar que se coloca específicamente para la visión, para la óptica. Y luego trócares accesorios, y estos van a estar ubicados dependiendo de dónde esté el órgano a operar. Realmente un puerto es en sí la herida que se hace en la piel, y el trócar es el instrumento que se introduce a través de la herida. La herida en sí, la incisión en sí, es el puerto. Muchas veces nos confundimos qué diferencia hay entre un puerto y un trócar.
Un puerto en sí es la incisión, la herida que se hace en la pared de la piel para entrar a la cavidad. Y el trócar es el instrumento que se introduce a través de esa incisión, a través de ese puerto. Muy bien, vamos a ver luego que los trócares, realmente trócar se llama a todo un compuesto que tiene su camisa y se tiene su cánula y tiene su punzón. Entonces, un trócar tiene cánula y punzón. Aquí vemos en la imagen. Trócar se le llama a todo el conjunto, que incluye la camisa, incluye o cánula, incluye el punzón y algunos otros accesorios, como en este caso que es el trócar de Jasón. También vamos a ver que en la cánula o camisa o manga, que aquí estamos viendo la cánula, la camisa o manga, muchos le llaman puerto de trabajo porque ahí se introducen instrumentos y ópticas. Pueden tener un diámetro interno diferente y un diámetro externo diferente. También esto nos sirve regularmente para colocar principalmente la óptica en la primera visión. De acuerdo a la división de los trócares, según su punzón y la punta, podemos ver que hay punta cónica, y esta punta cónica es cortante, puede ser una punta roma que no tiene cuchilla y no perfora. Regularmente el trócar de Jasón tiene este tipo de punta roma, pero también hay trócares con puntas piramidales y hay otros trócares protegidos, que regularmente es el que utilizamos en la región umbilical como primer trócar para poder entrar sin lesionar la víscera. Las cánulas son las camisas, las cánulas son los envoltorios, son los canales de trabajo que permiten la entrada de instrumentos y también tienen válvulas. Y estas válvulas tienen una sola dirección, entra CO2, pero a la hora de querer regresar, estas mismas válvulas hacen una contrapuerta para evitar que ingrese líquido, que se fugue el CO2 por esa vía. Los trócares para la visión inicial pueden ser trócares que también se dividen de acuerdo a la camisa que utilicen. Hay camisas lisas, totalmente lisas, o cánulas totalmente lisas, pero también hay cánulas que son estriadas, que tienen forma de tornillo. Otras son camisas que en una parte son totalmente lisas y otras partes son rugosas. No tienen totalmente el tornillo ni son estriadas, pero son rugosas. Estas se hacen para que a la hora de estar colocado el puerto a nivel umbilical y uno inserte la cámara, aleje la cámara, esté movilizándose la cámara y el trócar no pueda desinsertarse, sino que quede fijo. Por eso es que muchos tienen en su vaina exterior estos roscas. Si nosotros ya después de un buen tiempo, tal vez el trócar que más nos gusta, que más hemos acostumbrado a utilizar y que tenemos mucha confianza de utilizarlo, es el trócar que tiene una parte lisa y tiene una parte rugosa. El trócar de camisa estriada o en forma de tornillo a veces deja una cicatriz un poco grande a la hora de eliminarlo en el puerto umbilical, dejando
dejando un pequeño tatuaje en la piel. Otra de las cosas es de que se tiene que estar atornillando y a veces se lesiona un poco la piel específicamente del paciente. Así que preferimos los que no tienen rosca, preferimos los que son, ni preferimos los que son totalmente lisos, sino que una parte es rugosa y otra parte lisa. La parte rugosa hace que no se movilice con facilidad, ni se extraiga con facilidad, ni se pueda expulsar con facilidad de la incisión realizada. La punta del trocar de Jason, ya lo mencionamos, es totalmente de punta de bordes romos, no tiene cuchilla, no tiene navaja, no tiene filo. Porque sabemos nosotros que para utilizar el trocar de Jason tenemos que hacer una incisión, inclusive abrir la fascia y abrir el peritoneo, así que estos punzones no necesitan tener ningún tipo de cuchilla. El Biciport es otro tipo de trocar, aquí lo vemos. Ahí se introduce la cámara en ese puerto, en ese trocar, la cámara directamente de la óptica y elimina una pequeña cuchilla, así que vamos cortando conforme vamos entrando. Pareciera ser bastante seguro. Y otro tenemos el Biciport. Este Biciport tiene autobloqueo. Digamos que nosotros insertamos el trocar con el punzón y el punzón tiene una cuchilla que perfora tejido celular subcutáneo y fascia. Y luego de perforar el peritoneo, se retrae, se autobloquea de tal manera que esconde la cuchilla para no lesionar las vísceras por dentro. Otro de los trócares aquí mencionados es el trocar de balón. Este trocar en el extremo distal, en la camisa, tiene un pequeño balón que se puede insuflar con una jeringa más o menos de 10 cc, y se puede insuflar con líquido, se puede insuflar con gas. El objetivo de este trocar es causar un espacio de trabajo. Se utilizan específicamente en las hernias inguinales, que no son específicamente, que no entran a la cavidad abdominal, sino son subfaciales, entran debajo de la fascia y van a la región inguinal, y ahí uno insufla de tal manera que se expanda el balón y nos cause un espacio de trabajo sin llegar a la cavidad abdominal, y en ese espacio de trabajo preperitoneal podemos nosotros trabajar. Este es el trocar para hernias. Otros de los tipos de trócares está el Gel Point, que tiene un montón de ingresos. Eso se utiliza para el único puerto, también el multiport y el SILS, que lo denominador común aquí es de que utilizan un puerto de 20 milímetros, de 2 centímetros, y luego están conectados con múltiples puertos que se pueden insertar en conjunto para que de un solo puerto en el ombligo puedan insertarse varios canales de trabajo. Regularmente son de 5 milímetros y uno de 10 milímetros. El de 10 milímetros para la óptica y los de 5 milímetros para puertos accesorios. Aquí vemos este balón que les decía de la hernia tipo TEP. Es el balón que se insufla para ver el área peritoneal. La incisión primaria para la laparoscopía debe ser vertical desde la base del ombligo. Cuanto mayor es el contenido de gas en la cavidad abdominal, la pared abdominal presentará tensión y eso disminuye el riesgo de lesión intestinal. La presión intraabdominal menor de 7 milímetros de mercurio, cuando no ha habido mucha insuflación, introducimos el trocar, podemos lesionar el intestino. Pero cuando ya está en 12 o 14, la misma presión del CO2 hace
que a pesar de que introduzcamos el trocar, luego de introducir el CO2 a través de la aguja de Everest, tengamos bastante tensión. Muy bien, entonces aquí vemos que el trocar primario, esta es otra forma de colocar el trocar primario a 90 grados a través de la piel, pero se tracciona con una pinza de campo y se dirige hacia la cavidad pélvica. La forma correcta de introducir e insertar el trocar es ligeramente hacia la cavidad pélvica. La forma incorrecta es directamente perpendicular, porque podemos lastimar los vasos sanguíneos. Aquí vemos nosotros insertando un trocar y vemos nosotros aquí la Asociación de Ginecostetricia de Inglaterra recomienda que sobre el pubis, el hueso del pubis, 4 centímetros arriba del pubis, introducimos un trocar a nivel medial, porque si lo introducimos un poco antes de los 4 centímetros podemos lesionar vejiga. Y en la cresta ilíaca también es otra de las referencias para introducir este trocar. Recordemos que en la parte media entre el pubis y la cresta ilíaca están los vasos epigástricos inferiores. Entonces esas son las áreas donde no debe colocarse para evitar el sangrado. Aquí vemos el puerto primario. ¿A qué le llamamos puerto primario? Al puerto donde va a servir para introducir la óptica y dejar la óptica ahí. Y regularmente es el primer puerto que se introduce. Y regularmente este puerto no posee sistema de visualización como los otros puertos. Los otros puertos se introducen bajo visión directa, teniendo la cámara ya en el ombligo, y se introducen bajo visión directa. Sin embargo, el primer puerto no hay visión directa. Entonces, este trocar primario puede ser de Jason. Muchos prefieren el de Jason sin necesidad de introducir aguja de Everest, abren directamente. Nosotros preferimos la aguja de Everest, introducir la presión de CO2 hasta llegar a 12. Luego de 12 introducimos un trocar con punta protegida. Esa punta protegida permite cortar el peritoneo y la fascia, y luego se autobloquea de tal manera que esa cuchilla no va a lastimar la parte que corresponde a las vísceras. Algunos prefieren el trocar romo. Previamente tendrían que haber hecho una incisión en la fascia. El trocar primario puede ser también con entrada de Visiport, que es directamente conectada a la cámara, a la óptica, y uno va entrando progresivamente y va disecando, y hay una pequeña cuchilla, pero bajo visión directa. No hay necesidad de introducir primeramente CO2, sino directamente. Bueno, en las lesiones que se producen por la introducción del trocar, que es la mayor iatrogenia que se puede causar, hasta un 60% de las iatrogenias se producen por las inserciones del primer trocar. Puede haber lesiones vasculares, hemorragias enteroperitoneales, lesión de vejiga, lesión intestinal o lesiones gástricas. Aquí vemos un abdomen y vemos la región subcostal arriba, y en el punto rojo es el punto de Palmer, donde muchas veces tenemos que introducir el CO2 cuando no hay accesibilidad en el ombligo porque ha tenido otras cirugías y puede haber fibrosis. Aquí hay otros tipos de puertos que son trócares. El de arriba es un trocar de Jason, solo que es descartable, no es reutilizable. Y el de abajo es un trocar protegido, que tiene una cuchilla, y esa cuchilla se autobloquea, solo se libera para entrar a la fascia y luego se autobloquea. Son los trócares recomendables para evitar lesiones. Hay otros tipos de trócares o de camisas que se expanden. Estas son el VersaStep. Este pequeño trocar expansivo hace que se introduzca con una pequeña aguja de Everest, y luego a través del mismo se introduce un trocar de 5 milímetros, de 3 milímetros, y esto hace que se expanda.
Esto sirve para evitar la fuga del CO2. Cuando hablamos de la técnica abierta, estamos hablando de que vamos a introducir un trocar de jazón romo. Lo primero que hacemos es tomar las pinzas en el ombligo y lo hacemos transumbilical, recordando que la parte de la fibrosis, la cicatriz umbilical, está más cerca para llegar al peritoneo y está más cerca de la piel, así que no hay mucho espacio de tejido graso. Hacemos una incisión longitudinal al paciente, transumbilical. Posteriormente buscamos la fascia y ya encontrando la fascia la abrimos y con una pequeña tijera la disecamos. Luego fijamos el puerto a través de las dos incisiones en la fascia. Aquí estamos viendo el trocar de jazón fijándose a través del exterior para evitar fugas y para evitar que se pueda extraer durante el movimiento de la óptica. Aquí ya tenemos fijado el trocar de jazón. Muy bien, gracias por su atención.